Ahí soltaron. Agáchense, tírense al suelo ustedes. Tírense al suelo. Tírense al suelo, están tirando para acá ellos. Si la ley no va a hacer justicia, nosotros la tomaremos con nuestras propias manos. Se reporta ataque masivo en una de las bases del Cártel del Golfo, y lejos de que fuera por manos de las fuerzas policiales o militares mexicanas, se informa que ha sido por mano propia de los escoltas del fallecido grupo musical de Los Fugitivos. ¿Pero cómo fueron capaces de hacer esto? ¿Se volvieron locos? La tragedia que envolvió al país tras el brutal asesinato de los 5 integrantes del grupo fugitivo ha dado un giro inesperado y violento. A tan solo 5 días de haberse confirmado el hallazgo de sus cuerpos en una fosa clandestina, el luto se transformó en fuego. La madrugada de este martes, un comando armado compuesto por al menos 4 helicópteros artillados perpetró un ataque directo contra una base operativa del Cártel del Golfo ubicada en los límites entre Tamaulipas y San Luis Potosí. La operación, que no fue reconocida por ninguna autoridad estatal o federal, dejó un saldo de al menos 20 sicarios abatidos y generó una intensa movilización militar en toda la región fronteriza. Según fuentes cercanas a la investigación, la embestida no fue producto de una acción oficial, sino una operación de venganza cuidadosamente planeada y ejecutada por un grupo reducido de hombres que, hasta hace pocos días, servían como escoltas personales de los músicos asesinados. Se trataba de individuos con formación militar, exintegrantes de fuerzas especiales que fueron contratados en su momento por la banda para su protección durante giras por zonas conflictivas del norte del país. Varios de ellos habían trabajado en seguridad privada de alto nivel y contaban con entrenamiento en operaciones de infiltración, rastreo satelital y manejo de armamento pesado. Lo que ocurrió en las primeras horas del martes fue, según un oficial que pidió el anonimato, una declaración de guerra desde las sombras. Todo comenzó con el silencio. Tras los funerales, los escoltas desaparecieron. No acudieron a entrevistas, no atendieron llamadas, no fueron vistos en los actos de homenaje. Algo estaban tramando, dijo uno de los familiares. En realidad, los 7 hombres que formaban parte del último anillo de seguridad del grupo fugitivo se refugiaron en una casa de seguridad al sur de Monterrey, donde comenzaron a trazar un plan de represalia que, según los registros hallados posteriormente en una bitácora digital, llevaban considerando desde antes incluso del hallazgo de los cuerpos. Lo que siguió fue una operación quirúrgica y mortal. De acuerdo con fuentes de inteligencia no oficiales, los escoltas usaron un dron modificado para sobrevolar y grabar durante 3 noches seguidas una finca ubicada en un tramo oculto de la brecha El Retén del Diablo, un sitio históricamente ligado a actividades delictivas. En ese lugar, según los testimonios recabados por la Fiscalía días antes, operaba una célula escindida del Cártel del Golfo, que habría sido la responsable del secuestro y asesinato de los músicos. La ubicación fue confirmada tras cruzar coordenadas de patrullajes de vigilancia, información de GPS extraída del celular de uno de los vocalistas y transmisiones de radio interceptadas por medio de un software militar que uno de los escoltas aún conservaba de sus días en activo. La noche del lunes fue el momento elegido. Mientras la ciudad dormía, 4 helicópteros aparecieron súbitamente en el radar. Ninguna dependencia oficial reconoció su despegue ni su presencia aérea. No llevaban insignias visibles. Algunos testigos, residentes de rancherías cercanas, relataron haber escuchado un zumbido ensordecedor, seguido de una sucesión de ráfagas prolongadas y explosiones secas. Creímos que era un enfrentamiento del ejército, pero no vimos vehículos terrestres, solo los pájaros de acero sobrevolando la zona, dijo un campesino del ejido San Felipe. El ataque duró apenas 11 minutos. En ese lapso la finca fue completamente destruida. Las imágenes captadas posteriormente por drones de la Guardia Nacional, que llegó horas después, mostraban estructuras derrumbadas, vehículos calcinados y cuerpos regados en un perímetro de más de 300 metros. Entre los escombros se encontraron armas largas, chalecos con insignias del cártel, radios bidireccionales, tabletas con sistemas de monitoreo y al menos 20 cadáveres en diferentes posiciones en defensa. Algunos estaban armados hasta los dientes, otros, según los primeros informes forenses, ni siquiera alcanzaron a reaccionar. Lo más desconcertante del caso fue la precisión del operativo. A diferencia de los enfrentamientos desorganizados entre cárteles, este ataque mostró una planificación quirúrgica, una ejecución sin margen de error y una retirada sin rastros. No hubo heridos entre los atacantes, no se perdió ningún helicóptero, no se dejaron mensajes, solo un rastro de destrucción letal.
La Fiscalía de Tamaulipas se limitó a confirmar el ataque, pero evitó dar detalles. El gobernador del estado dijo durante una entrevista radiofónica que se están recopilando datos para establecer el origen del ataque y que toda acción fuera de la ley será investigada, incluso si apunta a presuntos actos de justicia por mano propia. No obstante, fuentes federales confirmaron que el operativo no fue ordenado por ninguna institución militar. Ninguna base aérea reportó movimiento de helicópteros de combate esa noche. Lo que ocurrió fue un acto paramilitar, muy profesional, muy bien financiado, reconoció un coronel en retiro. Los nombres de los escoltas no han sido revelados oficialmente, pero versiones periodísticas apuntan a que entre ellos se encontraban 2 exmarinos, un exintegrante del cuerpo de élite GAFE y un exoperador de seguridad privada vinculado con firmas internacionales de protección en zonas de conflicto. Se sospecha que los helicópteros utilizados pertenecen a una flotilla civil modificada, posiblemente alquilada mediante prestanombres en pistas privadas del norte de Coahuila, lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la vigilancia aérea no registrada en México. Los familiares de los músicos asesinados, aunque sorprendidos, no ocultaron su simpatía hacia los atacantes. «No sé quién hizo eso, pero me quitaron un peso del alma», dijo la hermana del bajista durante una entrevista. «No hay justicia que devuelva a mi hermano, pero al menos ahora esos asesinos no van a reírse más de nosotros». ¿Y ahora qué diría la policía mexicana? ¿Estarían a favor o en contra de esto? Omar García Harfuch se presentó este miércoles ante los medios de comunicación para abordar con firmeza, pero también con inusual franqueza, el devastador ataque perpetrado contra una base del Cártel del Golfo en Tamaulipas, que dejó al menos 20 sicarios muertos. La rueda de prensa se llevó a cabo en el salón principal de la Secretaría de Seguridad, bajo un ambiente cargado de tensión. Las preguntas no habían comenzado, pero las expectativas ya desbordaban los pasillos. Harfuch apareció puntual, vestido con traje oscuro y corbata azul, con el rostro marcado por una expresión que combinaba gravedad institucional y un visible conflicto moral. Caminó con paso firme hacia el podio y esperó a que el murmullo bajara. No leyó ningún comunicado, como ya había hecho tras el asesinato del grupo musical norteño. Habló directo, sin rodeos. Sé que lo que ocurrió en la madrugada del martes ha levantado muchas emociones, muchas opiniones, muchas teorías. También sé que el país está herido, pero hoy estoy aquí para dejar claro que la justicia no puede, no debe, depender de actos de venganza, por más legítimo que parezca el dolor que los motive, dijo abriendo la conferencia con un tono solemne que acalló la sala. Harfuch no negó la complejidad del momento. Reconoció que el ataque contra el campamento criminal en la zona del Retén del Diablo no fue un enfrentamiento común ni tampoco un operativo del ejército o la marina. Confirmó que hasta ese momento no existía registro oficial del uso del espacio aéreo por parte de ninguna institución pública durante el lapso en el que se desarrolló la operación, lo que abría la puerta a una acción no institucional ejecutada con precisión militar y altos niveles de planificación táctica. Es evidente que quienes llevaron a cabo este ataque tenían entrenamiento especializado. No fueron sicarios comunes. Sabían lo que hacían, sabían a dónde iban, sabían a quién estaban buscando, pero también sabían que estaban cruzando una línea muy peligrosa, subrayó el secretario. El titular de seguridad fue enfático al separar la comprensión del acto con su aprobación. Entiendo el dolor, lo he visto en los ojos de las familias, entiendo la rabia, la he escuchado en las calles, pero eso no significa que podamos permitir que se instale la justicia por mano propia como modelo de acción. Porque cuando eso pasa, cuando el Estado deja de ser el canal para la justicia, lo que viene después es el caos, añadió elevando el tono por momentos. La conferencia fue transmitida en cadena nacional y seguida por miles de personas en plataformas digitales, en parte por la trascendencia del evento, pero también por el precedente que marcaba. Por primera vez, una figura del gabinete federal admitía abiertamente que un grupo de civiles con pasado en fuerzas de élite había tomado las armas para vengar la muerte de sus protegidos, dejando un saldo de muerte que, aunque dirigido contra criminales, escapaba por completo de los cauces legales. No podemos permitir que se repita, porque si mañana otra familia dolida decide organizar su propia operación, si otro grupo de víctimas decide crear su propio ejército, habremos perdido el control institucional de la justicia. Y eso sería una tragedia más profunda de la que ya enfrentamos, declaró Harfuch, ante la mirada atenta de periodistas nacionales e internacionales. Pese a sus advertencias, el secretario no ocultó cierto respeto implícito por la disciplina en la que se ejecutó el ataque.
confirmó que se había abierto una línea de investigación para rastrear la procedencia de los helicópteros usados en el operativo y que se estaba colaborando con autoridades aeronáuticas para revisar bitácoras, grabaciones de torres de control privadas y listas de aeronaves modificadas en hangares del norte del país. Queremos saber quiénes fueron, no para condenarlos de inmediato, sino para entender. Porque si llegamos al punto en que exmilitares entrenados por el Estado mexicano se ven obligados a actuar por su cuenta para castigar un crimen, entonces es que el sistema ha fallado más de lo que imaginamos, reconoció con inusual crudeza. En una de las respuestas más comentadas de la jornada, un reportero de un medio fronterizo le preguntó directamente si creía que estos hombres debían ser perseguidos penalmente o si merecían una exoneración simbólica por haber hecho justicia donde el Estado no llegó a tiempo. Harfuch tomó aire antes de responder. No soy juez, no soy fiscal, pero sí soy responsable de garantizar que México no se convierta en un país donde la justicia se regala en ráfagas de fuego. Mi deber es que los culpables de cualquier crimen, incluyendo los que mataron a esos jóvenes músicos, sean capturados, enjuiciados y condenados conforme a derecho. Pero también mi deber es que los que actúan fuera de la ley, aunque lo hagan con la intención de vengar a inocentes, no se conviertan en nuevos símbolos de impunidad, dijo. El secretario también anunció que se reforzaría la presencia de inteligencia federal en la región noreste del país, especialmente en las zonas rurales donde operan células residuales del Cártel del Golfo. Confirmó el despliegue de 400 nuevos elementos, drones tácticos y una red satelital de vigilancia, cuyo objetivo será impedir represalias y garantizar la seguridad de comunidades civiles en riesgo. Por otro lado, Harfuch sorprendió al revelar que había instruido la creación de un protocolo de intervención inmediata para grupos artísticos en riesgo, inspirado por el caso del grupo fugitivo. Este mecanismo permitirá que cualquier músico, representante o promotor que detecte amenazas vinculadas a su actividad pueda activar una alerta preventiva que será respondida en menos de 24 horas por un cuerpo especializado. No podemos permitir que cantar se convierta en una sentencia de muerte, dijo con firmeza. Durante la conferencia también hubo espacio para una dimensión más humana. Harfuch relató que había conversado personalmente con los familiares de los 5 integrantes del grupo fugitivo y que varios de ellos, aunque no sabían nada oficialmente sobre los ataques, habían expresado una mezcla de paz y temor tras enterarse de lo ocurrido. No hay satisfacción completa en la venganza. Lo que quieren las familias es que esto no le pase a nadie más, que su tragedia sirva para algo, que sus hijos no sean recordados como víctimas, sino como un antes y un después, comentó el funcionario, con tono contenido. Al final de la rueda de prensa, el secretario lanzó un mensaje directo tanto al crimen organizado como a la ciudadanía. El Estado mexicano no va a claudicar ante los grupos criminales, pero tampoco va a entregar su legitimidad a civiles armados, por más noble que sea su causa. La justicia será institucional o no será justicia, y aunque nos cueste, vamos a hacer lo correcto. Pero ¿cómo fue que la banda se terminó relacionando con este peligroso grupo delictivo? ¿Qué ocurría en realidad con la banda? De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores y con los mensajes recuperados de los teléfonos de los músicos, todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando el grupo fugitivo fue contactado para ofrecer un show privado en un rancho ubicado en los alrededores de Miguel Alemán. La oferta, que llegó a través de un intermediario sin afiliación visible, incluía transporte, equipo de sonido completo, seguridad armada y una suma de 3 veces mayor a lo que el grupo solía cobrar en presentaciones regulares. No era la primera vez que tocaban en fiestas privadas, pero esta en particular tenía una atmósfera distinta desde el inicio. Fue una noche extraña, dijo uno de los técnicos de audio que acompañó a la banda esa vez, hoy bajo custodia como testigo protegido. Todo estaba impecablemente organizado, pero había muchos hombres con armas largas y la mayoría de los asistentes usaban radios. Nadie decía sus nombres reales. Según su declaración, tras terminar su show, los músicos fueron invitados a quedarse a convivir con los organizadores. Lo que inicialmente sería solo una actuación, se convirtió en una noche de estragos, anécdotas y contactos que marcarían un antes y un después en su carrera. Los anfitriones, según la investigación, eran operadores de alto rango del Cártel del Golfo, pertenecientes a una facción con base en el corredor fronterizo de Camargo. Durante la velada, los narcos mostraron especial interés por las letras del grupo, especialmente por una canción titulada Reyes del Asfalto, que narraba la historia de un personaje ficticio que dominaba la frontera sin nombrar a nadie directamente. Aquella letra, al parecer, fue interpretada como un guiño respetuoso a la estructura del cártel.
Fue entonces cuando comenzó lo que algunos de los testigos llamaron la luna de miel. En los meses siguientes, el grupo fugitivo fue invitado a más presentaciones privadas, todas organizadas por los mismos contactos. Las condiciones eran siempre inusualmente generosas: hospedaje en hoteles de lujo, viáticos en efectivo, transporte blindado. Algunos integrantes del grupo comenzaron incluso a recibir relojes costosos, ropa de marca y teléfonos satelitales para estar siempre localizables. De manera gradual, sin contratos ni acuerdos formales, los músicos fueron entrando en un círculo de confianza con ciertos mandos medios del cártel. No había violencia, no había exigencias abiertas, solo una hospitalidad excesiva que, con el tiempo, fue acompañada de favores sutiles. Uno de los guitarristas escribió en su diario digital, recuperado por la fiscalía: "Nos tratan como reyes, nos dicen que ellos respetan a los músicos, pero algo me dice que no va a ser así para siempre". La sospecha comenzó a volverse real en febrero, cuando tras un show en la zona rural de Valle Hermoso, uno de los líderes del grupo criminal, identificado por las autoridades como el Pastor, se acercó al líder de la banda con una petición diferente. Según una conversación de audio obtenida por peritos, la solicitud fue directa: transportar unas cosas hacia McAllen, aprovechando su próximo cruce a Texas para comprar instrumentos musicales. No se habló de montos, solo se sugirió que sería algo sencillo, sin riesgo, y que les daría un lugar más firme dentro del entorno de confianza. El líder del grupo, cuya identidad fue protegida en los reportes públicos, rechazó la propuesta. Alegó que ellos no eran ese tipo de personas, que solo hacían música y que no querían problemas. En ese momento, según un mensaje de voz filtrado por la fiscalía, el pastor respondió con calma, pero con un dejo de advertencia: "No se preocupen, solo es una invitación. Pero acuérdense que en esta vida uno no siempre puede decir que no". En las semanas siguientes, la relación comenzó a tensarse. Las invitaciones a fiestas cesaron, los mensajes amistosos se volvieron silencios, y según los registros de localización, los vehículos de la banda fueron seguidos en más de una ocasión por camionetas sin placas en trayectos habituales de regreso a sus domicilios. Uno de los integrantes, en un mensaje privado a su novia, escribió: "Creo que la cagamos, ya no nos buscan para nada, pero yo no voy a pasar nada a Estados Unidos. No importa cuánto paguen, no nací para eso". La presión siguió escalando. En marzo, tras un concierto en San Fernando, 2 sujetos armados interceptaron al vocalista en el estacionamiento del local donde habían tocado. Le dijeron que debía pensar mejor la oferta, que la lealtad se demostraba con acciones y que los músicos que se hacen los santos no duran. Este hecho fue reportado de manera interna por el equipo del grupo, pero nunca llegó a convertirse en una denuncia formal. "Nadie quiere denunciar al diablo si sabe que el infierno está cerca", comentó uno de los técnicos de sonido. La situación alcanzó su punto más crítico en abril, cuando los músicos fueron citados de manera informal a una reunión con los mismos contactos en un rancho de Matamoros. Según los audios recuperados por los peritos, los narcos volvieron a plantear la misma propuesta, esta vez con un tono más insistente. "Ya no es si quieren o no, es si entienden lo que esto significa", se escucha decir a uno de los hombres. La reunión terminó con gritos, acusaciones y una amenaza final: "Si no quieren ser amigos, entonces no lloren cuando vean lo que les pasa a los enemigos". A partir de ese momento, los integrantes del grupo fugitivo comenzaron a vivir bajo una sombra de temor constante. Cancelaron conciertos en zonas rurales, cambiaron de chofer, duplicaron el número de escoltas y dejaron de presentarse en lugares sin control de acceso. Pero el miedo ya había entrado en su música, en sus conversaciones, en su silencio. El detonante, según los investigadores, fue el estreno en vivo de una nueva canción que la banda tituló El Sobrino del Diablo, un corrido no publicado que retrataba a un personaje traicionero, corrupto y débil. Aunque la letra no mencionaba nombres, en círculos criminales fue interpretada como una burla directa a El Pastor, el mismo operador que les había hecho la propuesta. A los pocos días comenzaron a circular amenazas anónimas en redes, comentarios intimidantes en sus videos de TikTok y finalmente la desaparición de sus perfiles en ciertas plataformas. La última presentación del grupo en el Sport Bar de la colonia Riberas de Rancho Grande marcó el fin. Horas después, desaparecieron. Y días más tarde fueron encontrados sin vida, maniatados y con signos de tortura, en una fosa improvisada a las afueras de Reynosa. Los indicios apuntan a que fue una ejecución ordenada desde lo más alto de la estructura del cártel, como castigo por haber desobedecido, por haber cantado lo indebido
y por haber en última instancia dicho no en un mundo donde esa palabra puede costar la vida. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.